Las oraciones de la Biblia. Hablar de oración es hablar de vida cristiana. Hablar de oración es hablar de pasión por Dios. Hablar de oración es hablar de humildad y reconocimiento hacia el Señor. Hablar de oración es hablar de la Biblia. Orar no es otra cosa que relacionarse con Dios. Es acercarnos a Él para adorarle, para pedir, para buscar, para llamar. Orar es sentir que somos su creación y disfrutar sabiendo que Dios es nuestro creador. El creyente descansa sabiendo que nuestro Dios no está lejos. Él escucha cuando los suyos oran. En diferentes etapas de la historia, el pueblo de Dios se ha visto en la imperiosa necesidad de recuperar el valor de la oración, dedicándole el tiempo y dándole la importancia que ésta tiene. La Biblia es la máxima autoridad para los cristianos y ha de serlo también en esta vital acción. En ella aprendemos de los que nos precedieron. En la Biblia tenemos muchos y muy diferentes ejemplos de oraciones donde vemos a hombres y mujeres, como nosotros, yendo a Dios en confianza, en dependencia, con temor, a veces incluso con miedo, otras veces en el gozo de la victoria, orando en las buenas, orando en las malas, en ocasiones llorando, en otras danzando de alegría, unos orando en palacios, otros en cárceles, algunas oraciones tan cortas como el gemido de un clamor, otras que se alargan por semanas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos». Gracias a la Biblia, podemos conocer y aprender del mejor hombre de oración que ha existido en toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado su ejemplo de orador e intercesor cuando caminó como hombre por esta tierra, y también hoy Él nos oye. Esta porción de oraciones bíblicas busca avivar en nuestros corazones el deseo de orar y aprender a hacerlo de manera efectiva en todo tiempo y lugar. Pero también ayudarnos a encontrar consuelo y respuesta en diferentes circunstancias de la vida en las que necesitamos recordar que no estamos solos y que Dios tiene el control. Señor, a través de estas oraciones, muéstranos qué decir. Queremos hacerlo en tu voluntad. Dios, por favor, enséñanos a orar. Construyendo altares. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Una de las palabras más frecuentes en el libro del Génesis a la hora de referirse a la relación de los hombres con Dios es la de altar. Un altar es una construcción elevada de piedra, madera o metal, donde se celebran diferentes actos religiosos dependiendo de las diferentes creencias. En la Biblia, más concretamente en el Antiguo Testamento, vemos a los antiguos ofreciendo sobre el altar sacrificios en adoración y agradecimiento a Dios. La oración es una parte fundamental de la adoración. Cuando nos acercamos al Señor para orar, implícitamente reconocemos su superioridad. Somos conscientes de que Él es el Creador y nosotros su criatura. Que Él es el que da y nosotros los que recibimos. Que Él es adorado y nosotros los adoradores. Hoy en día, cuando los cristianos nos acercamos a Dios para orar, no venimos ofreciendo sacrificios ni ofrendas, entendiendo de que no hay nada ajeno a nosotros para ofrecer al Señor, pues Él ya lo hizo todo.
el creyente se ofrece a sí mismo en sumisión y reconocimiento ante Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuestra oración es oída y aceptada por Dios, no por cumplir con rituales, ni tampoco hay lugares específicos donde el Señor prefiera nuestra adoración. Hoy el creyente se acerca a Dios en Jesucristo, aquel que se ofreció en la cruz como sacrificio y sustitución por los pecados de su pueblo. Es en Cristo donde Dios se agrada de las oraciones de los suyos. Son hoy un olor fragante tal como lo era aquel humo que subía del altar en el pasado. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículos del 9 al 15. Jesús, el Hijo de Dios, fue el sacrificio definitivo sobre el altar definitivo. Hoy, su iglesia, tenemos un altar que no es otro que Jesucristo levantado sobre la cruz del Calvario. Es allí, y solo allí, donde fue completada su obra de salvación. De esta manera, en base a su obra, hoy oramos efectivamente y adoramos agradablemente.